Y simplemente compartir, digamos, algunas de las claves del mercado americano, de claves de acceso, y no quiero presentar solamente lo bueno y bonito y barato que es Estados Unidos, sino, eso yo creo que es un mercado atractivo, sino cuáles son las especificidades que tiene y cuáles son los peros, ¿no? Cuáles son las dificultades que también tiene prácticas, sabiendo que después siempre hay muchas especificidades para cada uno de vosotros, venga de una industria o de otra, o estés en una fase o en otra, hay que adaptarlo al específico, ¿no? Lo mencionaré posteriormente. Una de las causas por las que estamos haciendo esta presentación y estamos trabajando cada vez más en el tema es que de cara a final de año, a final de enero, nos implantaremos, y hablaremos de lo que es implantarse en Estados Unidos, una oficina en Washington. Tenemos una relación histórica con Washington por múltiples motivos. Yo personalmente llevo ya 7 años dando clases en Georgetown para un programa de liderazgo y competitividad, básicamente para Latinoamérica, pero vinculado en Washington, y queremos trabajar allí sobre todo para el tema de acceso a mercados multilaterales, el tema del lobbying administrativo, yo lo llamo lobbying administrativo, acceder a FDA, Departamento de Energía, Departamento de Agricultura, ¿no? Y evidentemente el tema de acceso en general al mercado americano. Empecemos, digamos, la primera, digamos, esta foto, digamos, la suelo ver en muchas empresas españolas y andaluzas, que eso, tiene el director de internacional, el director digamos, que es responsable de esta área, tiene muchas chinchetas, muchos colores, pero al final te quedan 2 chinchetas, y 2 chinchetas gordas, ¿no? La chincheta de Rusia y la chincheta de Estados Unidos. Y dice, bueno, sí, y habitualmente la respuesta es sí, pero es que eso es diferente, es que, pues sí, hay laguna, hombre. Rusia, yo he vivido varios años en Rusia, es un mercado duro, muy duro, evidentemente. Estados Unidos también lo es, pero son mercados muy diferentes, ¿no? Yo creo que, por diferentes motivos, creo que probablemente sea más prioritario el americano, el estadounidense, o como lo queramos definir, ¿no? que el ruso, ¿no? Deberes pendientes que tenemos. Perdón. Ahí. Evidentemente el inglés sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no? Seguimos. Yo me fui de España a estudiar en Estados Unidos en el año 80, volví, no se hablaba español, después he estado 20 años fuera de España, he vuelto y no se hablaba inglés, y casi se sigue sin hablar inglés, ¿no? Y al final eso es un factor crítico limitativo, ¿no? Es si no hablas un idioma, no solamente el mercado americano, sino, digamos, internacional, pues te limita en tu interacción. Vamos mejorando en eso, pero sigue siendo un factor muy limitativo, ¿no? Evidentemente siempre hemos tenido como país una orientación mucho más centroeuropea, francófona, que anglosajona, ¿no? Eso lo ve radicalmente con los portugueses. Los portugueses siempre han tirado para el Atlántico, sea para Gran Bretaña o sea para Estados Unidos, por cuestiones históricas, cuando España siempre ha tirado para Francia como medio europeo, y nos da diferentes formas de pensar, actuar y de marcos mentales hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Ausencia de antecedentes y referentes históricos, ¿no? Si tú comparas con, no sé, comunidad italiana, los italianos siempre han estado en Estados Unidos, siempre tienen sus comunidades locales, siempre han tenido su punto a través de la inmigración. En España tuvimos ahí un auge de la inmigración a principios del siglo XX, y después ya se quedó básicamente parada, ¿no? En la guerra civil básicamente ya fueron a México y demás, y puntualmente a Estados Unidos, pero hemos tenido ahí un impasse. No estamos retomando una relación, digamos, de vinculación poblacional, ¿no? A nivel de inmigración y demás. Todavía es un tema muy puntual de acceso universitario, de posgrado y demás, cuando no hay comunidades implantadas significativas españolas en Estados Unidos, ni siquiera en los estados tradicionales de California, Florida y demás, ¿no? Evidentemente es un mercado complejo, sofisticado, maduro, y bueno, nos impone respeto. Históricamente el foco, digamos, internacional, andaluz y español ha sido agricultura, y especialmente en Andalucía, y básicamente exportador. La parte exportadora pura te da
cierta aproximación, pero no terminas de captar el mercado local, aunque te va dando, sobre todo cuando pasan muchos años, progresivamente el feeling, ¿no? Y también hay que mencionarlo, digamos, el sesgo ideológico, ¿no? Durante muchos años se ha visto eso de que era imperialismo, que eso eran los malos, que nos dominaban, y había un cierto rechazo, una relación que además que está muy bien documentada en muchos países a través de los años, el factor, digamos, de atracción y rechazo de un país determinado. Yo vivía en Rusia y los rusos, cuando te hacen las encuestas y dicen ¿cuál es el peor país del mundo? Estados Unidos. Si usted se casase con algún extranjero, ¿con quién se casaría? Con un americano. Si usted se fuese a vivir a otro país, ¿a dónde se fuese a vivir? A Estados Unidos. Oiga, pues hay una poco de incongruencia ahí, lógica, digamos, al ser una gran potencia, ¿no? Simplemente repasar algunos datos. Estamos hablando de la primera economía del mundo, evidentemente creo que es el triple todavía que la China, 10 veces más grande que la española. Los niveles de inversiones y de actividad global son no comparables con casi con cualquier otro país. Es un país grande, eso no, que yo creo que hace poco, yo me fui a estudiar en Estados Unidos en el año 80 y hace poco, creo que fue hace 2 o 3 semanas, no sé, alguien ya más maduro, que había estado por primera vez en Estados Unidos hace un mes, por ahí dice, ¿qué opinas de Estados Unidos? Es muy grande, que es muy grande todo. Pues básicamente es muy grande todo, ¿no? Lo que pasa es que es muy grande y también, y yo creo que resaltaré ahí, nos da vías para entrar en mercados globales más generales, vía los tratados de libre comercio, Latinoamérica, Canadá, México, evidentemente, y otros países, ¿no? Estamos hablando de las avanzadas, siguen teniendo, aunque están cambiando los rankings, evidentemente, 30 a las 50 primeras universidades del mundo están en Estados Unidos. Uno de los factores críticos que tenemos en España en el momento actual, el acceso a la financiación. El acceso a la financiación es fácil entre comillas en Estados Unidos, sobre todo por vía venture capital, vía privada, vía inversores, ¿no? Si lo documentas, lo defiendes, estás sólido en tu plan de negocio, vas a encontrar inversores para tu proyecto, cosa que es lo bueno y lo malo, digamos, del dominio de lo privado con respecto a lo público. Son dos aproximaciones radicalmente diferentes, ¿no? Igual, respecto a la propiedad intelectual, más papistas que el Papa, no se pueden hacer fotocopias, y si tú tienes una fotocopia que la tienes registrada, nadie puede hacer lo mismo, ¿no?, que tú tienes, y si tú tienes en el libro que ha puesto un grafiquito y es un libro firmado por ti, nadie puede copiar ese grafiquito porque, aunque esté en un libro, el libro lo has firmado tú. Eso tiene unas limitaciones y tiene unas oportunidades. Claro, si tú no estás en productos de alto valor añadido, en know-how, en servicios, pues igual te limita. En cambio, si tú aportas conocimiento, aportas valor añadido, eso va a estar protegido, ¿no? Va a estar protegido porque, sí, evidentemente hay el imperio de la ley, ¿no? El respeto a la autoridad, en el sentido amplio, está allí. Y la transparencia administrativa. Yo creo que la transparencia administrativa, muy burocratizada, si vamos a la FDA, si vamos al Departamento de Agricultura, si vamos al Departamento de Energía, pero unos procesos lógicos de evolución, pero las reglas están claras y hay una clara separación entre las políticas, digamos, de partido y la administración. La administración va al margen, entre comillas, y tiene su propio peso, ¿no? La infraestructura, aunque está un poquito flojita en los últimos años, está ahí, ¿no? Ayer con el embajador de Colombia decía eso, que el gran impedimento para su desarrollo económico era la ausencia de infraestructura. Las infraestructuras están ahí en Estados Unidos, se podrían mejorar, evidentemente. Y las grandes cadenas de distribución, las grandes están muy institucionalizadas, están muy organizadas, y eso te facilita el trabajo, cualquier cosa, desde cualquier punto a cualquier punto. Un tema que yo quiero también resaltar, al fin y al cabo Estados Unidos nos puede, y es una realidad, nos sirve de referencia de mercado, no del mercado americano, sino por dónde van los tiros, ¿no? Sea en el sector industrial, el sector de servicios, sea en el sector de consumo, ¿no? Yo empecé a estudiar, yo volví de Estados Unidos en el año 81, ¿no? Y de buena primera, y oye, estuve estudiando allí año y pico,
Y bueno, me familiaricé con la forma de ser y vivir y tal cual. Y de buena primera me encuentro eso, que había un despachito, que no es esa foto del McDonald's de Gran Vía, es muy posterior, ¿no? Había un McDonald's en una boca calle de Gran Vía que literalmente podría tener 10, 12 metros cuadrados, ¿no? De una cosa que se llama McDonald's. Y todo el mundo me dijo que eso nunca podría funcionar en España, porque la cultura del bar, de las tapas, no sé qué, no sé cuánto, todos los objetivos para que no triunfase. Chicos, pues los niños nuestros los llevamos a hacer la celebración del cumpleaños de los McDonald's, y que probablemente también se ha adaptado aquí, ¿no? a la mentalidad. Aquí hay cerveza, bueno, sería una bestialidad tener una cerveza en un McDonald's en Estados Unidos, ¿no? Y el café es relativamente bueno, a mí me gusta el café de McDonald's. Por lo tanto, yo creo que nos puede ser indicador de tendencias de mercado, ¿no? Hacia dónde van los tiros, que nos pueden servir en España, en Alemania o en China. Los consumidores son informed consumers, ¿no? Saben lo que hay, saben lo que tienen tienen derecho a, y hay choices, hay alternativas. Yo sigo flipando, ¿no? Constantemente. Yo suelo ir 3 o 4 veces al año a Estados Unidos, siempre, todos los años, y siempre que voy de compras, digo, oye, ¿cómo narices? Si te encontramos en el Carrefour de todo, aquí hay 4 veces más de todo, ¿no? Pues la realidad es que lo hay. Un tema que para mí es la leche fresca. Pues la leche fresca casi desapareció, ¿no? De los supermercados españoles, ahora empieza a aparecer puntualmente, cuando siempre ha estado presente, ¿no? En Estados Unidos o el half and half, ¿no? Que creo que es la leche entera, rica en grasa, con la desnatada junta. Pues son productos que no existen, no termino de comprender para qué sirve eso, pero bueno, que no existen en el mercado español y que seguro lo habrá. Algunos conceptos generales sobre el mercado americano. Como se estaba hablando antes, es un estado federal. Ahora aquí también hay mucha confusión española entre lo que son los estados federales y los confederales. Muchas veces se está hablando de pedir un estado federal, cuando en realidad se está pidiendo un estado confederal, ¿no? Aquí las reglas están muy claras desde que se creó, ¿no? Las diferencias entre lo que son competencias federales, que van a todos los estados, las responsabilidades estatales y las responsabilidades locales, ¿no? Fundado en el temor al poder absoluto, yo creo que lo mencionaba antes Teresa, ¿no? Se fueron, digamos, por, digamos, rechazo a la corona, ¿no? Y está patente ahí, y la configuración del Estado americano es para que se evite que nadie nunca tenga demasiado poder, ¿no? Esas figuras del presidente con el Air Force One que se encarga y que es el Commander-in-Chief y que resuelve todo, no es una realidad, ¿no? Hay los checks and balances, siempre hay elementos para que nadie tenga demasiado poder, y eso genera otra serie de dificultades, ¿no? Como decía antes, el presidente tiene que, para una decisión que a priori está aprobada por su propio partido, tiene que convencer a cada uno de sus miembros, de sus representantes en la Cámara y en el Senado, para que voten a su favor, porque igual, como fue con la ley, con el Obamacare, con la ley de sanidad, igual algunos de sus propios representantes votan en contra suya, porque no hay disciplina del partido, y eso te genera toda una dinámica muy, muy diferente, en tanto cada congresista va a reportar sus necesidades locales. Y sus necesidades locales, que yo qué sé, en las Carolinas tiene X empresa aeronáutica y hay X empresa vuestra, pues si tú le llamas, él va a trabajar primero por ti que por su presidente, porque él trabaja para el pueblo, no para el presidente. Y no hay disciplina del partido. Entonces será el presidente que tendrá que convencerle de sus políticas, ¿no? Entre comillas, esto ha cambiado evidentemente a través de los tiempos, en un estado de sin clase, el sentido el reconocimiento al empresariado, el reconocimiento al que se hace a sí mismo. Creo que hemos ido cambiando progresivamente en España, pero todavía tenemos nuestras grandes tradiciones, nuestros grandes, digamos, el peso del siglo XVI, sobre todo en Sevilla y Andalucía, sigue presente, cuando aquí es bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué has conseguido contigo mismo, ¿no? Es lo que se estaba hablando anteriormente. Las aproximaciones europeas y americanas, ¿no? El individualismo con respecto a la sociedad, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene una aproximación y tiene la otra,
sobre todo si nos vamos a los dos extremos, ¿no? Son las grandes incomprensiones entre los europeos y los americanos y los europeos. Otra de las incongruencias que creo que específicamente es muy llamativa para los españoles es que sea un pueblo muy religioso, pero muy laico al mismo tiempo. Pero volvemos a la misma, las razones de la fundación del Estado americano eran los religiosos fundamentalistas que rechazaban que el Estado británico asumiera, digamos, el dominio de la religión, y como tal se fueron del país, ¿no?, para fundarlo en Estados Unidos, con una creencia religiosa muy fuerte, pero rechazo al Estado de que interviniese en sus propias creencias, ¿no? Y eso sigue estando patente ahí. La gran variedad, esto, es muy grande, ¿no? Constantemente, y volvemos a temas culturales, persona que va a Estados Unidos, Nueva York una semana, es que los americanos son así. Pues dichoso que sepas en una semana en Nueva York cómo son los americanos, que yo después de 30 y tantos años todavía no empiezo a tener un feeling, pero tampoco tengo muy claro, ¿no? Hay mundos dentro de Estados Unidos, ¿no? La costa este, una forma de ver las cosas. California está casi fuera yo diría que está casi fuera de Estados Unidos, está más en el Pacífico que en Estados Unidos. El Midwest, el centro, digamos, diríamos la meseta aquí, es un mundo aparte. El sur, igual. El norte y el sur son componentes no solamente geográficos, sino culturales, ¿no? Hay áreas que nosotros nunca denominaríamos sur, cuando allí es sur porque pertenecían al sur, en la guerra civil, y refleja una forma de pensar y sentir diferente, ¿no? A veces se hacen las traducciones del Deep South, del sur profundo, ¿no? El sur profundo a veces no necesariamente tiene que estar en el sur de abajo del todo, sino en la forma de pensar, ¿no? Y yo creo que, y esto es importante para nosotros, se ha basado, un Estado basado en la inmigración, que sí, que hay problemas, la regularización, los hispanos, California, todo lo que, pero es la base del Estado americano. Es la base del Estado americano y la aceptación de lo diferente, ¿no? De las múltiples minorías que han ido configurando lo que es el Estado americano, que se refleja lo que está ahí en el quarter, en la moneda, que es pluribus unum, ¿eh? Somos uno en la pluralidad, en la diversidad, que es lo que te configura, ¿no? Entonces, el proceso de aceptación del extranjero es creo que relativamente aceptable comparado con múltiples otros países, ¿no?